Muy bien, aquí estamos, una nueva clase. El tema de hoy, la Revolución Rusa. Va a estar dividido en dos partes. Voy a grabar dos videos intentando sintetizar un proceso recontra complejo, en donde en este primer video vamos a trabajar el tema de las causas. Bien, yo separé con respecto a las causas, separé distintos puntos para entender, están todas unidas igual. Ahora vamos a ir intentando uniéndolas conceptualmente, pero bueno, vamos a lo básico. En principio, para entender por qué explota la revolución en Rusia, hay que entender las características propias que Rusia estaba transitando hacia el año 1917. Ahora vamos a ir ahondando en ese punto. Segunda cuestión, segunda causa importante, las pésimas condiciones de vida de la población. Toda revolución tiene que partir de una situación social límite en donde justamente eso es lo que lleva al estallido social y la implementación de una nueva forma de gobierno, que en definitiva eso es toda una revolución política. Tercer causa que quiero nombrar, la expansión de ideales revolucionarios de los sectores populares. ¿A qué me refiero con esto? Esto es lo que va a dar la base ideológica, el sustento ideológico de la revolución, el por qué y el para qué se hace la revolución. En este sentido quiero hacer una breve mención sobre la Primera y Segunda Internacional. Son agrupaciones, se juntan los obreros de Europa reclamando por mejores en condiciones de vida y demás, se juntan en distintos momentos, por eso la Primera y Segunda Internacional, en donde representantes de distintos movimientos obreros de distintos países europeos se juntan a debatir y debatir y pensar de qué mecanismos pueden implementar para luchar para justamente esto, conseguir una mejor condición de vida. No me puedo meter mucho en estos temas, repito que son temas que deberían tratarse individualmente, pero bueno, la idea es hacer una síntesis de la revolución. En cuarto y muy importante causa es el impacto de la Primera Guerra Mundial. Gran tema detonante, es como que termina detonando. De hecho, el 17 todavía no había terminado la guerra, pero es lo que permite explicar la revolución. Vamos ahora sí a ir punto por punto, intentando sintetizarlo. De las características propias voy a separar los aspectos político, económico, social, por más que están unidos, voy a intentar separarlo para ver si conceptualmente se entiende un poco más. El que gobernaba en Rusia, la figura que gobernaba era el zar. El zar era, en este caso, el caso puntual del año era el zar Nicolás II. Ahora bien, ¿qué característica tiene esta figura política, la figura del zar? Para empezar, es un tipo de gobierno autocrático, lo que antes era un gobierno absolutista, en donde el poder del que gobierna es un poder ilimitado, sin límites, sin participación política de la oposición, todo pasaba por él, todo pasaba por sus propias decisiones. Ahora, recuerden que en Europa, a partir de la Revolución Francesa, ciento y pico años antes del estallido de la Revolución Rusa, ya se venía quebrando este absolutismo en Europa y se habían instaurado nuevas formas de gobierno. En este sentido, Rusia quedaba como retrasada, había quedado en el tiempo, porque no había generado esta ruptura. Ahora, a un antecedente de la Revolución del 17 hay un intento revolucionario en 1905 en donde el zar reprime violentamente a esta movilización que buscaban justamente esto, participación política, mejoras en las condiciones de vida, etc. Pero en una gran movilización que fue hacia la ciudad de Petrogrado, de San Petersburgo, perdón, que después de 1914 pasa a llamarse Petrogrado, pero en donde estaba el Palacio de Invierno, que era el lugar donde gobernaba el zar, un lugar muy emblemático. Vamos a trazar un nexo con la Revolución Francesa, es tomado como algo simbólico, ¿no? El tema de marchar hacia ahí y reclamar hacia ahí. La toma de la Bastilla sería el paralelo en la Revolución Francesa. Ahora, después de este intento revolucionario, el zar, a pesar de reprimir, tomó conciencia de que hacía falta dar una apertura política. En este sentido, él genera lo que se llama la Duma. ¿Qué es la Duma? Es el Parlamento, el lugar donde se discuten las leyes, el lugar donde el zar intentó a través de esto decir, bueno, para alivianar un poco la presión, vamos a darle lo que están pidiendo en participación política. Ahora, claro, el zar se guardó bajo la manga, diciendo en el poder o las leyes que podían estipular la Duma siempre tenía que pasar por el zar. El zar podía, obviamente,
rechazar cualquier proyecto de ley que fuera en contra de sus ideas. Y también se guardaba el derecho de disolverla cuando él quisiera. Básicamente era tirarle un hueso al perro y en el momento que el perro se pone un poco rabioso, le ponemos la correa de vuelta y lo maniatamos. Desde el punto de vista económico, bueno, cabe destacar que la economía rusa tenía una base rural. Si bien había iniciado un proceso de industrialización a partir de 1890, era la base económica de rural, bien, la agricultura, donde había una gran concentración de tierra en la nobleza. La tierra no estaba distribuida, y ahí esto vamos a llevar a la parte social ahora, referido a las características del campesinado, pero que es importante remarcar acá, la gran mayoría de la tierra la tenía el zar y la nobleza. Bien, habíamos dicho recién que Rusia había iniciado un proceso de expansión industrial. Recuerden que lo habíamos hablado cuando vimos la revolución, cuando vimos la Primera Guerra Mundial, en donde esta expansión industrial estaba limitada en realidad a 2 ciudades, a Moscú y a San Petersburgo, que también habíamos remarcado que había sido impulsado por capitales extranjeros, especialmente franceses. Y también, esto me importa también remarcarlo, también tuvo un gran empuje esta expansión industrial por beneficios de recursos naturales propios que tenía Rusia, tanto como el acero y el carbón, en donde lo obtenían por cuestiones naturales. Muy bien, voy a quitar todo esto para pasar a la parte social, para entender el aspecto social. El aspecto social, bien, aspecto social. Acá les marqué algo, imprimí algo para ver si se puede entender. No van a poder leerlo, pero yo se lo voy a explicar. Dice, las clases sociales en Rusia. La aristocracia ostentó privilegios señoriales, entre paréntesis, feudalismo, hasta 1861. Era propietaria de enormes haciendas, percibía abundantes rentas y llevaba un estilo de vida muy elevado en contraste con la miseria del campesinado. ¿Por qué? Y acá hay una pirámide en donde todo abajo está sustentado y todo apoyado, todos apoyan, el que apoya todo, el que sujeta todo, es el campesinado, ¿no? Arriba todo figura el zar, que dice, nosotros somos el gobierno, abajo dice el gobierno, perdón, nosotros somos los gobernantes, abajo el gobierno dice nosotros los dirigimos, abajo la iglesia, nosotros los atontamos, por debajo, perdón, tengo que acercar la cámara porque está muy lejos, el ejército, nosotros os disparamos, por debajo la burguesía, nosotros, ¿qué dice? Perdón, no se lee muy bien. Nosotros comemos gracias a ustedes. Y abajo el campesinado, que es el que se apoya. Entonces, vamos a repasar ahora sí. Había una minoría privilegiada, que ¿quiénes eran? Eran, obviamente, además del zar, los funcionarios, los que gobernaban junto al zar, la nobleza, una limitada burguesía, porque la burguesía era muy limitada. Recuerden lo que dijimos recién, que Rusia se había industrializado, pero en pocas regiones. Y por otro lado, los kulaks, que eran campesinos, en donde habían recibido, después de esta revolución, este intento revolucionario de 1905, habían recibido tierra a algunos campesinos, pero que ellos también se fueron concentrando y ampliando sus dominios, entonces se fueron enriqueciendo, pero la mayoría de los campesinados no obtuvieron las tierras necesarias. También existía un reducido número de obreros en estas ciudades que decía, y la gran mayoría eran los campesinos sin tierra, campesinos pobres, que vivían en situación de miseria y de precariedad. Había muchas hambrunas, no obtenían lo necesario para poder sobrevivir, y esto va a llevar a una crisis social donde los campesinos van a empezar a reclamar cada vez más, se van a empezar a organizar y van a empezar a formar los campesinos lo que se llaman, esto es muy importante, de acá viene el nombre Unión Soviética después, los soviets. ¿Qué eran los soviets? Los soviets eran grupos, eran como asambleas, grupos, consejos, agrupaciones de campesinos, luego obreros y también soldados que empiezan a organizarse para reclamar, en esto que venimos hablando, mejores condiciones de vida, etc. Ahora, esta crisis social va a estar profundizada
Por la guerra, recuerden que está todo unido, lo primero que decíamos. ¿Por qué? Porque la guerra lleva a un inmenso gasto económico. El Estado ruso gasta mucho dinero en sostener una guerra y los campesinos y ciudadanos rusos estaban en contra de la guerra, no entendían por qué Rusia se había metido en esta guerra, por una alianza estratégica del zar, pero estaban en contra de la guerra. Entonces, entre que pasaban cada vez peor situación, el hambre se expandía, el Estado que necesitaba gastar mucho a nivel económico por la guerra reclamaba cada vez más, va a llevar a una crisis social también, ¿no? Junto con las derrotas militares. Para colmo, venían siendo derrotados a nivel militar, sumado también la gran pérdida de vidas y la escasez de alimento. Todo esto que va a llevar a mucha muerte, a la expansión de pestes, además de hambrunas, y los campesinos van a empezar a organizarse junto con los obreros, como decía recién, en los soviets, para reclamar. Voy a cortar acá para hacer un segundo video para ir metiéndonos en 1917.